Y está con nosotros en esta cabina, le agradezco mucho, una gran amiga que es Beatriz Mójica, la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, senadora por supuesto de la República, para platicar de algo a mí me parece fundamental, que es la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, por dos cosas importantes. Porque primero se empezó a utilizar esta ley para no pagar impuestos, ¿no? O sea, eso, y además estaba para hacer grandes negocios, se utilizaba y se hacían negocios. En lugar de hacer una producción de cine que nos llenara de orgullo por muchas cosas, se estaba utilizando la antigua ley de verdad y el estímulo fiscal que había para hacer negocios, y eso no me parecía que estuviera bien. Se hicieron algunas cosas, sí, no estoy diciendo que todo fue, que todo se haya hecho mal, pero algunas cosas se hicieron muy mal. Y en segundo lugar también me parece que el darle este nuevo impulso, ¿no? Ahora que tenemos de los mejores cineastas del mundo, me parece también una gran idea, y también, pues bueno, impulsar, ¿por qué no? Otra nueva época de oro del cine mexicano. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Paco. O sea, pues sí, esta ley de cine es muy importante porque tenía muchos años que estaba ahí pues ahí en cartera y no podía salir, y ahora nuestra presidenta Claudia Sheinbaum retoma todas estas asuntos que venían arrastrándose de hace varios años y nos envía una nueva ley de cine que suple, que abroga la anterior y agrega un tema más importante. No solo es la ley del cine y el audiovisual, porque han cambiado mucho los tiempos. Hoy tenemos plataformas digitales y la idea es que se impulse, que tenga un nuevo impulso el cine mexicano, porque no se trata solo de las producciones, sino de la economía que se genera alrededor cuando se hacen buenas producciones en nuestro país. Y la ley, pues, de lo que trata es de generar condiciones para desarrollar la cinematografía, para fortalecer la industria, pero también para garantizarle a diferentes sectores, a los pueblos indígenas, afromexicanos, que también tengan acceso a hacer cine de buena calidad en nuestro país. Y vamos más allá. Uno de los mayores reclamos, porque esta ley, lo interesante es que en Cultura fueron escuchadas todas las voces. Bueno, nosotros tuvimos muchos foros en el Senado de la República, dimos a conocer a Cultura cuáles eran las inquietudes, fueron retomadas estas voces, y eso hace que la ley saliera por unanimidad prácticamente, la ley de cine y el audiovisual. Un buen trabajo político, ¿no? Un excelente trabajo político de la Secretaría de Cultura, sobre todo del IMCINE, de la directora del IMCINE, hizo un excelente trabajo también, y desde luego la voluntad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de ponerle atención al tema, porque incluso ya teníamos pues algunos rezagos de que la Suprema, más bien señalamientos de la Suprema Corte de que se atendiera este tema, y fue atendido, me parece que de manera muy integral. Dos cosas que tiene importantes esta ley es una, la exhibición, que se garantice la exhibición en un 10%, pero revisada cada 6 meses, digamos, porque uno de los reclamos de quienes están en la industria es que se hacen las películas, pero se quedan enlatadas. Sí, claro. Entonces, esto es un gran avance, y que no se quede solo en las salas de cine, sino que también en las plataformas. El 10% ahora lo tenemos que tener en las plataformas garantizado y visible. O sea, que sepamos que hay que va a haber un botón donde vamos a ver cine mexicano en las plataformas también. Entonces, creo que esos son avances. Y el otro es los fondos. Los fondos que contempla la ley son fondos que van a ir creciendo, que no van a quedarse estáticos, y eso ayuda a que exista pues un mayor acceso a estos fondos y que se garantice que pueda hacerse cine mexicano y de buena calidad. Ahora, Beatriz, la protección a la personalidad de los intérpretes. Esa es otra de las leyes que aprobamos, que es reformas a la ley del trabajo y de derechos de autor. Y ese también fue un reclamo de la sociedad y que fue escuchado, y que ahora pues se protege, que no les usen su voz, su imagen, a quienes están en la industria, en las industrias creativas. También implica a los periodistas, a los actores, o sea, quienes están en este ámbito, de tal manera que pueda garantizarse que el uso de la inteligencia artificial
pues no se usen las fuentes sin el consentimiento. Creo que es un gran avance. Es de las primeras legislaciones que se están haciendo en torno a la inteligencia artificial, porque ciertamente hemos estado siendo muy cuidadosos en los temas de la inteligencia artificial para poder ir avanzando. Estas serán las primeras legislaciones al respecto. Sin embargo, se requiere pues seguir avanzando la legislación en torno a la inteligencia artificial para garantizar los derechos de todas las personas que generan contenidos. Ahora, lo estuve revisando y tiene un espectro bien amplio, ¿eh? O sea, no solo es actores de doblaje, sino también creadores de contenido. Los creadores de contenido, sí. Están también periodistas, como tú dices, cosa que agradecemos muchísimo. Porque también luego les ¿Sí? hacen uso de inteligencia artificial. Sí. Ahora, me parece que, ¿a ti te parece que esto puede ser nada más una base para ir ampliando más la legislación al respecto? Sí, la legislación al respecto tiene que seguir siendo ampliada, porque la inteligencia artificial es uno de los temas que ya nos alcanzó, que está sobre la mesa, que se tiene que ir legislando, pero cada área tiene que hacerse de manera muy cuidada y de manera particular, porque no es lo mismo el uso de la inteligencia artificial en las industrias creativas, digamos, que el uso de la inteligencia artificial en la medicina o en el deporte, en diferentes áreas, ¿no? Entonces, se tiene que ser cuidadoso, pero vamos a tener ya que ir legislando al respecto para ir dando certezas jurídicas en los derechos de la gente. Creo que además de todo tenemos que hacer una reflexión bien importante, ¿no?, al respecto de todas estas nuevas herramientas, que pueden ser extraordinarias, pero también hemos visto que pueden empezar a nublarle, ¿no?, el entendimiento como tal a la gente. Sí, porque ahora con la inteligencia artificial te inventan. Creo que, por ejemplo, los políticos, las políticas, siempre estamos muy expuestos a que te inventan cosas con inteligencia artificial, te generan contenidos que son falsos, ¿no? Entonces, toda esta parte, que por cierto traía la reforma electoral que envió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la primera, no se pudo avanzar, pero son temas en los que se tendrá que seguir insistiendo en cómo se revisa el uso de la inteligencia artificial para que no se afecte a las personas, ¿no? ¿Tú serías partícipe de limitar el uso de las redes sociales en los menores de edad? Déjame decirte que sí. Me parece, bueno, ya hay estudios que muestran cómo afecta el uso de las redes sociales, el uso de los dispositivos a los niños. Yo tengo un niño de 7 años y claro que como mamá me preocupa enormemente los contenidos que hay en las redes sociales, porque de pronto los niños están viendo caricaturas y de repente les aparecen cosas que no deberían de estar ahí. Y dices, bueno, ¿cómo llegó ese contenido aquí? Si está controlado, etcétera. Entonces, me parece que los niños, sí coincido con esta teoría respecto a que no deberían usar dispositivos hasta después de los 10 años, 12 años, para pues generar otras condiciones y que no perdamos el contacto con la realidad, ¿no? Beatriz, y además yo pienso otra cosa, ¿no? Creo que como sociedad, como gobierno, hay que responsabilizar a las plataformas sociales, o sea, las redes sociales. Porque, a ver, si tú subes un contenido en donde se ve una pompa, se ve alguna parte íntima, te lo bajan de verdad en 4 minutos. Pero subes un contenido como este chavo loco que desgraciadamente mata a 2 maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que tiene contenidos verdaderamente de odio, y ahí lo dejan y ni siquiera dan un aviso a las autoridades. Perdón, pero yo creo que ya es hora de hacerlos corresponsables, ¿no? Hacia allá tenemos que avanzar, a ir revisando, sin que esto suene a censura, sin que no sea un tema de censura, sino de responsabilidad social, de cómo acceden nuestros niños, nuestros jóvenes a las redes sociales. Me parece que es importante, así como en su momento se legisló, y si hay una política pública en torno a la obesidad, por ejemplo, a la comida chatarra en las escuelas, y que está funcionando muy bien, lo mismo pasa en su dimensión exacta con las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que sí tendremos que ir avanzando en la revisión de las legislaciones y de las políticas públicas para garantizar que nuestros niños, nuestros jóvenes, pues crezcan con las condiciones necesarias y con la salud mental fortalecida, ¿no? Claro. Y no tan influenciada por lo que implica las redes sociales.
en la que luego nos enteramos de estos lamentables hechos que hemos visto recientemente, pero también de cosas que está viviendo nuestra niñez, ¿no? Claro. Oye, finalmente te voy a hacer una pregunta que tú no me vas a poder contestar mucho, pero yo sí la puedo hacer, porque yo no soy senador. ¿Cómo ves las cosas en Guerrero? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van tus planes personales? Bueno, pues en Guerrero estamos avanzando, ya estamos esperando pronto pues la convocatoria de Morena para participar en estos comités de defensa de la Cuarta Transformación. Yo he anunciado mi intención de participar. Nosotros tenemos una carrera política de muchos años al lado del pueblo, cercano con la gente, de manera honesta, transparente, y creemos que podemos aportarle mucho a nuestro movimiento, y que en ese sentido pues nos vamos a someter vamos a esperar los tiempos y nos vamos a someter a las reglas que tiene nuestro movimiento para participar. Va a ser una encuesta, entonces tenemos la garantía que el pueblo decide, que el pueblo es el que habla a través de las encuestas, y esto es muy importante. Pues yo creo que te va a ir muy bien. Te conocemos desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Beatriz. Muchas gracias. Te lo Muchas agradezco gracias por mucho. la invitación. Beatriz Mójica, que es la presidenta de la Comisión de Cultura, senadora de la República. Platicamos de esta nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual y también de las redes sociales. Importantísimo, sin duda. Las 2 de la tarde con 39. Hacemos una pausa y volvemos con más.